Ahora vamos a hablar del enfoque del asma en el servicio de urgencias. En estas diapositivas son gracias a la compañera Lizeth Fernanda Ramírez Peña. Recuerden que el asma es una enfermedad heterogénea, usualmente causada por inflamación crónica de la vía aérea, y es definida o diagnosticada por el historial de síntomas respiratorios como primero sibilancias, segundo dificultad para respirar, tercero opresión torácica y cuarto tos. Estos signos y síntomas van a variar en el tiempo y en intensidad con la limitación variable al flujo aéreo expiratorio en la espirometría. Es una de las enfermedades crónicas no transmisibles más comunes a nivel mundial, afecta a 334 millones de personas en todo el mundo, afecta del 1 al 18% en diferentes países, en Colombia la prevalencia es aproximadamente del 9%, el 24% tiene asma no controlada, de ese 24% el 17% tiene asma de difícil control o de difícil tratamiento y de ese 17% el 3.7% tiene asma severa. Recuerden los fenotipos de asma alérgica, asma no alérgica, el asma del inicio tardío en los adultos, el asma con limitación persistente del flujo aéreo y el asma en los pacientes con obesidad. Recuerden que dentro de la fisiopatología es una respuesta de hipersensibilidad tipo 1, es decir, un proceso inflamatorio mediado por células inflamatorias como los mastocitos, pero también con componente de los mastocitos, de los linfocitos B, de los linfocitos B, con un proceso inflamatorio en contra de la pared de la vía aérea bronquial y con hiperplasia del músculo liso bronquial. Llamamos a exacerbación del asma o crisis asmática a los episodios agudos o subagudos que se caracterizan por un incremento progresivo de los síntomas, es decir, aquel paciente que incrementa progresivamente la disnea, la tos, las sibilancias o la opresión torácica y que concomitantemente tiene una disminución progresiva de la función pulmonar. Recuerde que puede ocurrir en un paciente con asma previa o como debut del asma. Estas exacerbaciones afectan la calidad de vida y pueden ser fatales. En la fisiopatología recuerde que es causada por obstrucción de la vía aérea al ser una enfermedad pulmonar obstructiva y que esta obstrucción está dada por dos componentes. Primero por el componente inflamatorio sobre la vía aérea con una disminución de la ventilación-perfusión y por lo tanto una disminución o una alteración de la oxigenación con una disminución de la presión arterial de oxígeno. Y por otro lado el componente broncoespasmo va a generar esa obstrucción de la vía aérea con disminución de la función pulmonar y es por esto que los broncodilatadores y los corticoides sistémicos actúan sobre estos dos ejes, el broncoespasmo y la inflamación de la vía aérea. Recuerde tener en cuenta los factores agravantes como los alérgenos, el ejercicio, el cigarrillo, las infecciones virales, la polución aérea, los cambios estacionales, la pobre adherencia al manejo con los corticoides inhalados, el estrés y algunos fármacos. Recuerde que la exacerbación ocurre en respuesta a la exposición a un agente externo. Y por otro lado, tenga en cuenta los factores que aumentan el riesgo de mortalidad, como el historial de asma que requirió ventilación mecánica invasiva, aquella exacerbación que requirió hospitalización en el último año, el sobreuso de salbutamol, el historial de enfermedad psiquiátrica o la pobre adherencia. Entonces llega el paciente al servicio de urgencias. ¿Qué se debe preguntar? Primero, el tiempo y el inicio de la sintomatología y la causa si la conoce, es decir, si la asocia a un factor externo. La severidad de los síntomas. ¿Qué factores aumentan el riesgo de muerte? Como lo mencioné en la diapositiva anterior. El tratamiento actual. Si hay controladores, qué dosis, qué cambios en la dosis ha tenido y qué adherencia tiene a este manejo farmacológico. En cuanto al control de los síntomas, se debe preguntar si los síntomas se dan en el día y si estos son mayor a 2 veces a la semana. Si hay un síntoma que le genera despertar nocturno, es decir, que por la disnea, por la tos, el paciente se despierta.
Si hay necesidad de medicamentos, es decir, que necesitan más de 2 veces a la semana el salbutamol para controlar los síntomas, y si hay limitación de alguna actividad física. Recuerde el diagnóstico diferencial, realizarlo con el EPOC, la falla cardíaca, la obstrucción laringea, las bronquiectasias, la enfermedad del parénquima pulmonar, el tromboembolismo pulmonar, la infección por tuberculosis, cuerpos extraños exhalados, la fibrosis quística, y acá les dejo esta tabla donde podrán ver la clínica diferencial. El diagnóstico diferencial de las sibilancias también debe realizarlo porque todo paciente con sibilancia no necesariamente puede tener asma o EPOC. Vean como el síndrome coronario agudo, la anafilaxia, las bronquiectasias, el síndrome carcinoide, la falla cardíaca, la fibrosis quística, y en general todas estas entidades pueden generar sibilancias. ¿Cuál es el manejo inicial? Como todo en medicina, de nuevo, evaluación clínica, vía aérea, buena ventilación y circulación. Después de evaluar la clínica inicial de los pacientes, es decir, que no tengan obstrucción de la vía aérea, pacientes tengan una buena ventilación, no tienen signos de dificultad respiratoria, no está hipotenso, no tiene una arritmia cardíaca, está bien perfundido, hay que preguntarse las siguientes 3 cosas. ¿El paciente está somnoliento, el paciente tiene confusión o el paciente tiene tórax silente? Si tiene alguna de las 3, tenga en cuenta que son condiciones que amenazan la vida de los pacientes, y el enfoque va a ser el siguiente. Consulte la unidad de cuidados intensivos, inicie inmediatamente la administración de nebulizaciones con SABA, es decir, salbutamol, e inicie la administración de oxígeno suplementario y prepárese para intubar a ese paciente. Si el paciente no se encuentra con alteración del estado de conciencia, no está somnoliento o no tiene un tórax silente, hay que clasificarlo según el estadio clínico. Una exacerbación leve a moderada es aquel paciente que habla en frases, aquel paciente que prefiere sentarse que acostarse, aquel paciente que no está agitado, aquel paciente con una frecuencia respiratoria mayor de 20 pero menor de 30, aquel paciente que no usa musculatura accesoria, es decir, que no tiene signos de dificultad respiratoria, aquel paciente con una frecuencia cardíaca entre 100 y 120, y aquel paciente que no se encuentra hipoxémico, es decir, tiene una saturación mayor de 90% al aire ambiente. Llamamos una exacerbación severa aquel paciente que habla con solamente las palabras, es decir, que no tiene la capacidad para decir frases porque se encuentra disnéico, aquel paciente que se sienta encorvado hacia adelante, aquel paciente agitado, aquel paciente con taquipnea por encima de 30 respiraciones por minuto, aquel paciente con signos de dificultad respiratoria, aquel paciente con una frecuencia cardíaca por encima de 120 latidos por minuto o aquel paciente con hipoxemia al aire ambiente. Les dejo esta tabla para que revisen de nuevo. Pueden profundizar el tema con esta revisión de The Lancet para que evalúen la clínica de un paciente. Entonces, ¿cuál es el manejo médico? Aquella exacerbación leve a moderada bastará con la administración de un esquema de crisis con salbutamol. Se puede considerar la administración de bromuro de ipratropio y solamente oxígeno para aquel que se encuentra hipoxémico para mantener una saturación entre 93 a 95% y además del corticoide oral. Pero a aquellos pacientes con una exacerbación severa se administrará el esquema de crisis con salbutamol o nebulización, se administrará también el bromuro de ipratropio, se administrará oxígeno suplementario para mantener una saturación de oxígeno entre 93 y 95, corticoide oral o intravenoso, considerar magnesio intravenoso y considerar dosis altas de corticoides inhalados. Entonces, el esquema con salbutamol, la broncodilatación, si se escoge esquema de crisis, será salbutamol 4 a 6 puff cada 20 minutos por 1 hora, luego cada hora por 3 veces y así continuando hasta dejarlo en manejo de 2 a 4 puff cada 4 a 6 horas.
Si se opta por realizar nebulización, recuerde la dosis es 0.15 miligramos por kilo, mínimo 2.5 miligramos, máximo 5 a 10 miligramos, diluidos en 3 a 4 cc de solución salina isotónica. Recuerde que también se puede utilizar media gota por kilogramo de peso, máximo 15 gotas. Para las mononebulizaciones en pediatría, se puede calcular la dosis a 0.5 miligramos por kilo para 4 horas diluido en 72 cc de solución salina y se pasará a 18 cc hora, ya que 1 cc son pues 20 gotas que son 5 miligramos. Recuerde también el corticoide sistémico prednisolona 50 miligramos al día en la mañana o equivalentes por 5 a 7 días. En los niños en pediatría será 1 miligramo por kilo día por 3 a 5 días, máximo 40 miligramos al día. O la opción por hidrocortisona a dosis de 200 miligramos al día o 100 miligramos cada 12 horas intravenosos. Si el paciente se deteriora a pesar de la terapia broncodilatadora intensiva, traslade a unidad de cuidados intensivos y pues esté preparado para intubar a los pacientes. La utilización de bromuro de ipratropio será administrar 250 microgramos para nebulizar a los pacientes o una gota por kilogramo, máximo 40 gotas. El magnesio será sulfato de magnesio, administrar 2 a 4 gramos, con 2 gramos creo que es suficiente, intravenoso en una infusión de 20 minutos. Los corticoides inhalados, aquellos pacientes que no están recibiendo corticoides orales, la evidencia es conflictiva si se adiciona a los corticoides orales. No se debe utilizar aminofilina o teofilina. Si se opta por usar corticoides inhalados, la beclometasona es una buena opción. Este es el algoritmo de la GINA para el manejo en urgencias de la exacerbación del asma, pero pues resume todo lo que acabé de explicar. Les dejo esta revisión de este artículo para el que quiera profundizar el manejo aún más avanzado de los pacientes con exacerbación de asma severa. Y estos son los medicamentos utilizados en la exacerbación que muestran en esta revisión de este artículo. Sin embargo, son las mismas dosis que les acabé de mostrar para la broncodilatación y los antiinflamatorios. Tenga en cuenta que los criterios para el alta hospitalaria son una crisis controlada, se debe explicar al paciente o dar instrucciones para el manejo de los broncodilatadores en casa, terminar el manejo con los corticoides, iniciar o ajustar el manejo del mantenimiento de los broncodilatadores y los antiinflamatorios esteroideos de inhalación. Se debe explicar al paciente la técnica adecuada de inhalación. Y por último, tener la presencia de síntomas escasos y disminución de la medicación de rescate. Recuerden revisar el manejo crónico ambulatorio de los pacientes con asma según las guías GINA. Por lo tanto, el manejo al alta será según los pasos 1, 2, 3, 4 o 5, según la guía GINA nos disponga. Y estas son las dosis del manejo con los corticoides inhalados para que los revisen. Espero les haya sido de utilidad.